Bueno, estimados estudiantes, tenemos la clase uno. Entonces, como una actividad de retroalimentación, teniendo en cuenta la carrera que estamos siguiendo, que es la de licenciatura en Comercio Internacional, es más que importante saber los Incoterms. Entonces, ¿qué son los Incoterms? Son aquellas terminologías internacionales que establecen derechos y obligaciones entre importador y exportador en una operación de compra-venta internacional. Entonces, para poder celebrar cualquier tipo de contrato de importación o exportación, es primordial que se sepan estas terminologías. Entonces, tenemos nuestro material 1 en Word y que nos define los Incoterms como el conjunto de normativas que establecen derechos y obligaciones entre importador y exportador en la operación de compra-venta de bienes y servicios. Normalmente bienes tangibles por así denominarlo. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir la terminología Incoterms? Entonces, International Commerce Terms. Entonces, normativas del comercio internacional. Bueno, entonces como ya saben, estas normativas están clasificadas en 4 grupos, pero acá en este interín, como para poder rememorar acontecimientos anteriores referentes a los Incoterms, entonces, como habrán visto en otras materias que cada 10 años se hace una revisión de estas terminologías. Y en esta ocasión lo que yo le hago es un cuadro comparativo de cómo fue evolucionando en el tiempo esto. Entonces, remontándonos varios años atrás, específicamente en el año 2000, y comparando con lo demás, vemos que tenemos varios Incoterms acá. O sea, tenemos una cantidad de Incoterms superior a las demás décadas posteriores. Bueno, entonces teníamos como siempre los Incoterms conocidos: el Ex-Work, el Free Carrier, el Free Alongside Ship, el Free On Board, el Cost and Freight, el Cost, Insurance and Freight, el Carriage Pay To, el Carriage Insurance Pay To, y este que es el Delivered Duty Paid. Pero como se dieron cuenta, en aquel entonces había estos Incoterms del grupo D, este DAF, que era Delivered at Frontier, este Delivered ex Ship, Delivered ex Quay y Delivered Duty Paid. Entonces, ustedes ya saben qué es lo que significa en español estos Incoterms, pero traduciéndoles esto, bueno, tenemos que el DAF es entregado en frontera, entregado en buque, entregado en muelle y entregado de derechos no pagados. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos? Que acá el importador es el que tenía que encargarse de el despacho a la importación. Sin embargo, si el DDP, acá sí el exportador tiene que encargarse del despacho a la importación. Bueno, entonces, bueno, 10 años después una revisión que modificó esta parte, y estos 4 Incoterms que vemos acá del año 2000, en el año 2010 fueron sustituidos por estos dos, que también del grupo D. Y como ven, el grupo D se vio reducido solamente en 3 Incoterms en comparación a hace 10 años atrás, que teníamos acá 5 Incoterms. Entonces de 5 quedaron 3 en el año 2010. Entonces estos 4 fueron sustituidos por estos dos, que en asignaturas anteriores también ya habrán visto qué significan estos, ¿no? Bueno, esta parte no hace tanta falta rememorar, pero podemos hacer un pequeño repaso. Acá en esta parte les había dicho en inglés. Bueno, acá entonces traduciendo, tenemos en fábrica, tenemos libre transportista, tenemos entregado al costado del buque, tenemos libre a bordo, mejor dicho, libre al costado del buque, libre a bordo, costo y flete,
costo seguro y flete, el transporte pagado hasta, transporte y seguro pagado hasta, y el entregado de derechos pagados. En cuanto a estos dos, del año 2010 específicamente, Deliver at Terminal o entregado en terminal o estación de transporte, y Deliver at Place, que es entregado en sitio. Obviamente, como sabrán, los Incoterms del grupo D son Incoterms de llegada. En este caso, donde se da la entrega de la mercadería y la transmisión de riesgo en el país de destino, en este caso el país del importador. Bueno, entonces, esto era lo que estaban vigentes en el 2010 hasta el 2019. En el 2020, entonces hubo otra revisión y el cambio, en este caso fundamental que hubo acá, fue que este Deliver at Terminal fue sustituido por este DPU. Entonces, este también, como se darán cuenta, también se mantuvo el Incoterm del grupo D, que es un Incoterm de llegada. Entonces, ahora le voy a dar una pequeña pincelada. En la siguiente clase vamos a hablar un poquitito más lo que es esto, pero dando una pequeña introducción. Entonces, esto quiere decir DPU, Delivered at Place Unloaded. Entonces, ¿qué quiere decir? Entregado en sitio descargado. Y vamos a ver también en la siguiente clase cuál es la diferencia entre ambos. En realidad, cuál es la diferencia entre estos tres. Bueno, entonces lo que hicimos acá fue un comparativo de cómo fue la evolución de estos Incoterms. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver bien este nuevo y vamos a hacer un comparativo con estos dos que son del año 2010. Y aparte de eso también ver cuáles son los Incoterms exclusivamente en la modalidad acuática y cuáles son aquellos Incoterms que permiten todo tipo de transporte, incluido el multimodal. Bueno, esto es lo que se refiere un poco a la parte de haciendo una retroalimentación, lo que es los Incoterms. Y yo siempre insisto en esta parte porque de mi punto de vista es no llamarlo lo más importante, sino que llamarlo un eje fundamental para poder, en este caso, poder ejercer la profesión. Porque sin esto, sinceramente, nuestra profesión de profesionales en comercio internacional no va a tener sentido si es que no sabemos lo que esto significa. Bueno, entonces, siguiendo un poco con nuestro material, después de haber visto el concepto, hacer el comparativo, entonces tenemos una clasificación de parte 1 y definiendo un poco algunos en esta clase. Tenemos entonces el eggwork. Entonces, si me acompañan con su material, tenemos entonces que en el grupo E, porque está compuesto de 4 grupos, el E, el F, el C y el D. Y bueno, en el grupo E tenemos el export, que es en fábrica, y dice que el exportador se compromete a poner la mercancía en su local a disposición del importador en un embalaje adaptado al tipo de transporte. Entonces, este es un punto que van a ver en otras asignaturas también, el diseño del envase y el embalaje ideal para o según la naturaleza de la mercancía. Entonces, si una mercadería sólida requiere un tipo de envase y embalaje, si una mercancía líquida requiere otro tipo de envase y embalaje. Si es, por ejemplo, una mercadería en estado gaseoso, entonces también otro tipo de embalaje, y aparte eso, ciertos tipos de tratamiento que hay que darle también a estos tipos de mercancías, porque sabrán también que mercancías también se clasifican en lo que son de rubro alimenticio, lo que son la parte de bienes de uso, lo que son la parte de materias primas y así sucesivamente, y cada una de esas mercancías entonces tiene un tratamiento especial en cuanto a su envase, embalaje, manipuleo
y también la parte documental que hay que cumplir con los distintos órganos de control. Bueno, el importador asume todos los gastos y riesgos logísticos desde el local del exportador hasta su depósito, que es lugar de destino. Y acá una aclaración muy importante, que este Incoterm es de menor riesgo para el exportador y de mayor riesgo para el importador. Entonces, ¿por qué? Esto no varió en estas tres épocas. Y este Incoterm como indica que es de mucho riesgo para el importador, porque el importador prácticamente tiene que encargarse de toda la logística desde el retiro de la mercancía del local del exportador, haciendo en este caso todos los trámites ante las instituciones competentes, incluyendo obviamente las aduanas tanto del país de origen como del país de destino, y la contratación del medio de transporte adecuado, y la contratación de una póliza de seguro que es indispensable en caso de algún tipo de siniestro que sufra la mercancía durante el trayecto, y entre otros gastos adicionales de, de índole logístico que requiera la mercancía. Bueno, entonces tenemos después el grupo F, que dice FCA Free Carrier, que es libre transportista, como les había indicado también en el punto anterior. Que dice el exportador se responsabiliza de realizar la carga de la mercancía si la entrega se da en su establecimiento en el medio de transporte. Puede ser multimodal o combinado. Entonces, como se darán cuenta, este Incoterm, al igual que el anterior, también permite cualquier tipo de medio de transporte. Es contratado por el importador, o bien si la entrega de la mercancía se da en otro sitio dentro del país exportador, dentro del país en este caso que está eh, suministrando internacionalmente esa mercancía, debe facilitarle al transportista designado por el importador. Además, en ambos casos el exportador corre con los gastos de despacho de la exportación. Entonces, acá se dan cuenta que comparando con el Incoterm anterior, el exportador solamente se limitaba a tener lista la mercancía y notificar al importador que su mercancía ya está lista. En este caso, además de hacer eso, debe también entregar la mercancía al medio de transporte o al transportista contratado por el importador, y realizar el despacho a la exportación. Pero en este caso el punto crítico, en el anterior por ejemplo, era cuando el exportador, o en este caso es cuando el exportador notificaba por un medio digital comprobable al importador que su mercancía ya estaba lista. Y en este caso, cuando el exportador entrega la mercancía al transportista, este transportista en este caso debe emitir un documento de transporte que también varía, o en este caso, en realidad sería más de una carta de porte terrestre, un documento en este caso por ruta, porque primeramente puede ser que la carga de mercadería se dé en un medio de transporte terrestre y después se haga un transbordo en otro, o puede ser que en ese mismo medio de transporte se dé en este caso también el traslado a nivel internacional. Después tenemos el FAS, que es el Free Alongside Ship, que es libre al costado del buque, y dice que el exportador cumple con su misión de realizar el despacho a la exportación y colocar la mercancía al costado del buque contratado por el importador en el puerto de origen, que es puerto del país exportador, y el importador correrá con los gastos de carga, flete y seguro de la mercadería. Entonces acá pueden ver que este FAS ya está indicando un medio de transporte específico, y que en este caso solamente puede ser por vía acuática. Y el exportador, comparando con el punto anterior, ya debe trasladar la mercancía hasta el puerto y colocar, en este caso al costado del buque contratado indicado por el importador. Previamente también el exportador tiene que realizar los trámites de despacho a la exportación.
Después tenemos el FOB, que es un Incoterm muy utilizado, es uno de los más utilizados en el mundo, principalmente si se trata también de mercancías que van a ser trasladadas por vía acuática, y que es el free on board o libre a bordo. Entonces, continúan siguiendo con nuestro material, y tenemos que dice que el exportador se compromete a trasladar la mercadería al puerto de origen, que es el puerto de embarque, realizar el despacho de exportación y la carga en el buque contratado por el importador, donde este último asume los gastos de flete internacional y seguro hasta el puerto de destino, que sería el puerto de desembarque. Y acá en este caso también aumenta un poco la responsabilidad del exportador, porque ya no solo se va a limitar de llevar la mercadería hasta el puerto de embarque, realizar el despacho de la exportación, llevar la mercadería cerca al buque, sino que también esa mercancía ya tiene que alzar desde el buque. Y una vez que la mercancía esté en el buque y la compañía naviera emita el conocimiento de embarque, también muy conocido como Bill of Lading o BL, a partir de ahí entonces el importador asume el riesgo por esa mercancía. Bueno, entonces con esto culminamos lo que es la parte 1 de Incoterms. Complementando un poco esta clase, es importante hablar de las cotizaciones internacionales. Y siguiendo con nuestro mismo material, con el material de Word, dice que es el conjunto de estudios de los elementos financieros generados en las operaciones de compraventa internacional para el detalle de los costos y gastos, con el fin de determinar un precio de venta para el mercado local si es que es importador, o un precio de venta para el exterior si es exportador. Y en otras materias, incluyó la nuestra también, pero hay materias más específicas donde van a dar a mayores rasgos lo que es la parte de cotizaciones. Acá vamos a darlo, vamos a decirle de manera general. Luego tenemos fase de las cotizaciones internacionales, que tenemos etapas de evaluación. Dice el tipo de empresa, si es, por ejemplo, una SA, una SRL, a qué se dedica la empresa. Tenemos naturaleza del producto o servicio, si es un producto perecedero, si es un bien de uso, un bien de capital o algún tipo de otra mercancía. Origen y experiencia del proveedor, que entonces dónde está radicado el proveedor y qué trayectoria el proveedor tiene, en este caso comercializando internacionalmente. Atributos intangibles, que serían ciertas cualidades que tiene el producto, ciertas necesidades que puede cubrir también. Servicio y valores adicionales del proveedor, entonces a ese producto, ¿qué otro tipo de características positivas se le puede añadir? La forma en que se promociona, entonces cómo en este caso el productor, el exportador o el fabricante ofrece a sus potenciales compradores, a sus potenciales importadores esa mercancía. Y necesidades coyunturales del cliente, que cuando hablamos de coyuntura nos referimos a situación actual. Y entonces en ese momento, ¿cuál es la necesidad que se está presentando a ese cliente, con el fin de que el proveedor o el suministrador de esa mercancía pueda cubrir esa necesidad? Luego tenemos la fase 2, que es la parte de costo y gasto operativo. Dice costos directos. Tenemos materia prima, materiales, insumos y mano de obra directa. Entonces aquellos relacionados directamente con el área de producción. También los siguientes son relacionados con el área de producción, pero no de una manera directa, que son los costos indirectos: envase, embalaje, etiquetas, empaque, manipuleo, traslado, almacenamiento, mano de obra indirecta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mano de obra directa e indirecta? Que la mano de obra directa es aquel personal que está trabajando directamente con la elaboración del producto. Y la mano de obra indirecta es aquel personal de afuera, o puede ser interno también, que trabaja en la parte de fabricación, pero no forma parte del proceso productivo. Entonces, ¿qué es lo que hace este personal externo o este personal de servicio que está dentro de la fábrica? Es, por ejemplo, un técnico en la parte de maquinaria, es uno que hace mantenimiento de la parte de equipos, uno que se encarga de hacer el mantenimiento de la infraestructura. Entonces un colaborador que no forma parte del proceso productivo, pero sí su participación es indispensable para el mantenimiento de la cadena de producción.
Luego tenemos gastos directos, que son comisiones a agentes o intermediarios, comisiones bancarias, despachos aduaneros y honorario de despachante. Y los gastos indirectos, que administrativos, comerciales y financieros, como cualquier empresa, en este caso una importadora o una exportadora. También tiene personal administrativo, tiene el personal que está en el área comercial, tratando un poco con los clientes. Y financieros, que son aquellos cargos bancarios, aquellos pagos que se le hace a los bancos. En este caso puede ser por interés por préstamo, o puede ser, por ejemplo, comisión por transferencia o algún otro servicio que el banco presta y se le paga por ello. Bueno, tenemos después coste de importación, que dice que se refiere al valor que se asigna a la importación de una o más mercaderías que se adquieren del extranjero.